a nuestro público que se suscriba en nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio, y que active las campanitas de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido que tenemos para todos ustedes. Tú sabes que en los Estados Unidos, en este momento, hay grupos proinmigrantes que están impugnando una demanda que intenta obligarlos a revelar los datos de los inmigrantes. Y un grupo integrado por 3 organizaciones que ayudan a los inmigrantes en sus derechos de permanencia en los Estados Unidos impugnó una demanda que, de ser avalada por un tribunal del estado de Luisiana, los obligaría a entregar al Estado los datos personales de los extranjeros a quienes asisten, la mayoría de ellos en busca de asilo político. Y eso es bastante peligroso para los abogados y para los mismos clientes, porque si el gobierno sabe exactamente cuáles son los datos de la persona, en ningún momento tú tienes garantía de que el gobierno no puede actuar contra ellos. La demanda fue presentada la semana pasada por el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, quien citó a las organizaciones Home is Here NOLA, Immigration Service and Legal Advocacy y Louisiana Advocates for Immigrants in Detention, exigiéndoles que identifiquen a todos los peticionarios de asilo a los que ayudan. La demanda también exige que proporcionen información respecto a cualquier tipo de apoyo gubernamental que ellos reciban y contraten, incluyendo aquellos legalmente disponibles. La petición del grupo fue presentada la semana pasada por medio de una solicitud ante un tribunal federal del estado de Luisiana para honorar las citaciones requeridas por Landry. Las organizaciones argumentan que las citaciones indebidamente gravosas amenazan el privilegio abogado-cliente, la libertad de asociación y la libertad religiosa, reportó el Center for Constitutional Rights. En el escrito, los contrademandantes indican que la divulgación de la información solicitada pues dañaría a las organizaciones, sus clientes y la comunidad en general. Y bueno, ¿qué dice la demanda de Landry? Landry, un republicano que se postula para el cargo de gobernador en las elecciones generales del año 2024, citó a las 3 organizaciones en una demanda que exige que identifiquen a todos los solicitantes de asilo a los que representan o ayudan. La demanda es parte de una demanda multiestatal contra la política de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden, señaló al sitio de Advocate. Luisiana, junto a Texas, Florida y otros 20 estados gobernados por republicanos, integran una coalición opositora que en enero del 2021 se pronunció a favor de la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Donald Trump, basada en una dura reinterpretación de la ley de inmigración que afecta el cumplimiento del debido proceso autorizado por el Congreso. Landry afirma en su demanda que el estado de Luisiana ha incurrido en mayores costos debido al aumento en la inmigración. Sin embargo, los registros y la información que alega que son relevantes para este reclamo, que son la cantidad de personas que solicitan los beneficios o el monto, no es información que estas organizaciones tengan, señala la organización citada por el fiscal general. Al mismo tiempo, Landry busca información confidencial adicional y relevante para el caso, como la identidad de sus clientes, la situación que podría afectar la privacidad de abogado-cliente, reiteran así las organizaciones. Los abogados de la Fiscalía General del Estado de Luisiana y de las 3 organizaciones citadas en la demanda asistirán a una audiencia prevista para el día 6 de abril de este año, donde entregarán argumentos ante el juez David Johnson, quien se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Oeste del Estado de Luisiana antes de ser dominado por el Tribunal Federal por el presidente Donald Trump. Bill Quinley, director de la Clínica Jurídica de Loyola, que representa a los grupos junto con el Centro de los Derechos Constitucionales y Patterson, Behar, Wett and Tyler de Nueva York, calificó las citaciones de Landry como un abuso de poder, de acuerdo a la Advocate. La demanda presentada por Landry abre una ventana que quizás en el futuro ya no pueda cerrarse. Obviamente lo están haciendo, están presionando a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes para que cumplan con la petición de entregar los datos de sus clientes, pero es muy difícil que vayan a acceder. Señala así Lilia Velázquez, una abogada de inmigración que ejerce en San Diego y que es profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California. Porque lo que ella quiere decir es que hay un velo legal entre las informaciones que tiene los abogados con los clientes. O sea, los abogados no estamos obligados a darle informaciones ni al gobierno ni a nadie de las conversaciones que nosotros tenemos con los clientes, ni de las informaciones que tengan los clientes, a menos que un tribunal así lo ordene. Todo esto lo hacen para crear publicidad, desprestigiar a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes, tratando de evidenciar que están violando la Constitución de los Estados Unidos y que se resisten a colaborar con las autoridades del Estado, agrega Lilia. En mayo del año 2022, Landry, junto a otros 21 fiscales generales, todos republicanos, presentaron una demanda para enfrentar la entrada en vigor de la norma final
provisional de asilo, que es una política que otorgó poderes extraordinarios a los agentes de asilo del Servicio de Migración para ellos conceder ese beneficio de migración disponible. Los demandantes sostuvieron que la política de Biden eliminó en gran medida a los jueces federales de migración del proceso de revisión del asilo y en cambio otorgó a los oficiales de asilo dentro del Departamento de Seguridad Nacional una autoridad sin precedentes para otorgar asilo a los inmigrantes de forma absoluta. O sea, lo que estos grupos están diciendo es que el gobierno de Joe Biden se ha visto obligado de darle la responsabilidad de otorgar asilo o de pasar las entrevistas de miedo creíble a los oficiales de asilo, porque los jueces de migración tienen tantos casos que es imposible que ellos puedan conocer esos casos y ya son los oficiales de asilo los que hacen esta entrevista. La mencionada regla entró en vigor el 31 de mayo. Los demandantes alegaron que el gobierno de Biden está intentando apoderarse de las responsabilidades y la autoridad de los jueces federales de inmigración en el proceso de asilo. 2 meses antes, en marzo del año pasado, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la emisión de la nueva regla provisional que asegurará que aquellos que son elegibles para asilo reciban alivio rápidamente y los que no lo son sean rápidamente deportados. Hasta antes de la entrada en vigor de la norma provisional, las personas que pasan la entrevista de miedo creíble son puestas en un proceso de asilo únicamente ante un juez de inmigración. Pero a partir del 31 de mayo son los agentes de asilo de UCIS quienes evalúan cada caso que se presente en tramos autorizados de la frontera y tienen discrecionalidad para considerar las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada que afirmen miedo de persecución o tortura y pasen la evaluación de temor creíble requerida. Sí, lamentablemente estos grupos están presionando bastante a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes para que puedan dar información que quizás lo pudiera perjudicar a ellos mismos, tal vez develando este velo cliente-abogado. Y bueno, señores, finalizamos este programa agradeciéndoles por su sintonía. Recuerde que puede ver todo el contenido de hoy a través de nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio Radio.